Hoy vamos a ver el tema de interactuar eficientemente, el poder de cambiar las cosas. Generalmente cuando negociamos tenemos algunas complicaciones de por medio con la otra persona con la cual estamos intentando interactuar o hacer ese tipo de negociación, ¿no? Para ello tenemos 4 acciones que podríamos fomentar para básicamente poder llegar a una buena negociación. Entre ellas tenemos la petición, ¿no? La oferta, la promesa, la declaración, ¿ya? Esto nos va a llevar obviamente a entender qué es lo que la otra persona pues, nos trata de decir. Si bien es cierto no podemos leer su mente, pero podemos llegar a poder tener un mutuo acuerdo entre ambas partes. ¿Ok? Entre ellos pues, podríamos crear también nuevas acciones en base a ello, como la idea 1 posiblemente, la idea 2 posiblemente, hasta que llegamos a un punto de negociación. Y obviamente llegamos al punto más importante, que es el de consensuar, ¿no? El de consensuar mediante lo que es una declaración de por medio, en la cual ofertamos finalmente lo que estamos buscando o queremos concretar. ¿Ok? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Es así básicamente sus conversaciones? ¿Apuntan a resolver algo o generan conflicto? ¿Se fortalece la relación con la otra persona o terminan en fricción? ¿Uno se siente bien por lo logrado o no? ¿Cuál de estas tres características son las que ustedes normalmente reciben en sus conversaciones o sus negociaciones? A ver, Sandrita, cuenta. Bueno, principalmente yo siempre apunto para resolver algún conflicto, resolver las cosas siempre de la mejor manera posible y trato de que sea una opción ganar-ganar, ¿no? Que sea tanto favorable para la otra persona o para el grupo de personas interesadas como para mí. ¿Siempre? Sí, siempre. Dependiendo del tema, igual, siempre se busca que ambas partes salgan beneficiadas. Ok, en tu caso, ¿con cuál te identificas? También apunto a resolver algo. En el trabajo, como tengo un pequeño negocio, entonces trato de ver la manera con algún producto, ¿no? Entonces llegar a un acuerdo de manera que le facilites algún tipo de solución a la otra persona y sienta que lo que te está llevando es algo de valor. Ya, perfecto. Entonces está bien, las conversaciones generalmente deberían apuntar a estas 3 características para obviamente decir que hemos logrado un buen negocio de por medio o un buen punto de negociación básicamente, ¿no? Entonces, para poder entender un poco acerca de la negociación debemos darnos cuenta básicamente de muchas cosas en general, pero dentro de ellos podemos acotarlo en cuáles son tus intenciones, es básicamente uno de los pensamientos que surge del lado de alguna de las personas con las que estás negociando, qué es lo que realmente desea, ¿no? ¿Qué es lo que en el fondo me quiere decir? Tratar de comprender a la otra persona básicamente ayuda a poder llegar a un punto de negociación exitoso, ¿no? Me hago historias sobre las intenciones que tienes, es decir, yo carburo, pienso bastante acerca de algo que yo imagino que tú tienes como intención, ¿no? O me hago inquietudes sobre tus interpretaciones. Básicamente las interpretaciones son lo que uno asimila, uno asemeja en base a lo que tú crees, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve, digamos, tener en contexto esto? Para compartir experiencias donde yo entendí otra cosa, ¿no? Y hubieron problemas, que es lo que normalmente suele suceder cuando no llegamos a un buen punto de comunicación, ¿no? Alguien me entendió mal y hubieron problemas. O yo entendí mal, o yo fui la persona causante de que se entienda mal algo, y obviamente llevé a una serie de conflictos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué influye en una conversación? Lo mío, lo del otro, en general, y de las demás personas con las cuales te vienes involucrando, ¿no? No buscar las verdaderas intenciones del otro, ¿ok? Sino aclarar las inquietudes provocadas en mí. Generalmente eso es lo que básicamente se busca. Intentar yo ser la persona que aclare cuáles son esas inquietudes que se han formulado en base a lo que la otra persona quizás me ha dicho. Entonces eso ayuda bastante a entender el por qué, digamos, no logramos consensuar bien algún tipo de negociación, ¿no? ¿Qué influye en una conversación? El respeto, ¿no? Por el otro y por lo que dice, que eso no significa para nada aceptar. Tú puedes estar en total desacuerdo con lo que la otra persona te dice, y normal. Pero es tu punto de vista bajo su otro punto de vista y son respetos mutuos que se deben llevar a cabo, ¿no? No buscar las verdades en las intenciones del otro, ¿ok? No estar implicado netamente en qué es lo que el otro quiere,
sino aclarar las inquietudes que él ha generado de mí. ¿Cuál es ese chisme? ¿Cuál es eso que yo quiero saber y quiero que alguien me lo aclare? Básicamente. Entonces serían puntos válidos que deberíamos tener en cuenta en base a una conversación. Porque en base a una conversación es donde se genera obviamente una negociación. Supresión, generación y distorsión, ¿no? El indagar. Todos, nadie, nunca, hay alguno, alguien que sí, ¿qué pasaría si? ¿Qué específicamente? Son preguntas básicas que nos van a ayudar a nosotros a identificar qué es lo que la otra persona trata básicamente de decirnos. Básicamente tratamos de entender o ponernos en la posición del otro, ser un poco más empáticos, ¿no? Tenemos también aquí un enfoque de análisis del decisor, ¿no? Tenemos un cuadrante en donde tenemos a la abeja, tenemos al castor, tenemos al búho y tenemos al delfín. Me gustaría que revisen esta lámina específicamente e identifiquen qué cosas son. Una abeja, un búho, un castor o un delfín. Un minuto. ¿Qué les Sandrita? A ver, cuéntame. Yo considero que soy un búho. ¿Por qué? Porque soy bastante observadora, bastante visual. Visualmente es lo primero que se me da cuando veo una situación o cuando quiero conocer a una persona, ver el punto de vista. Siempre lo primero que se me da es conectar de manera visual, sobre todo ver, analizar el lenguaje no verbal de la otra persona para ver qué decisión tomar, ¿no? Luego de ello ya viene la parte analítica, la parte de cómo se solucionan los inconvenientes, pero todo tiene que iniciar por una parte visual, ¿no? Ok. En el caso tuyo, Denise, Yo creo el delfín. un delfín, Claro. un sexto sentido. Ajá, porque soy más empática, me gusta escuchar a las personas, entenderlas Ok. y para poder comprender y resolver. Ok. En el caso del cuadrante, pues menciona a los animales pues, bajo su percepción, obviamente, y esto determina si en la parte frontal son de metas, son concretos, o son más relaciones, como menciona Denise en este caso, o sin embargo son más de orden, como el castor, ¿no? Dentro de, yo consideraría también. Entre el mío creo el búho, dado que soy más visual y intento conectar con las cosas que hago para poder llegar al grano de la situación. Y obviamente intento tener la rapidez del caso y la creatividad necesaria para poder darle solución a los problemas, básicamente, ¿no? Obviamente cada cuadrante pues tiene también algunas implicaciones, como el caso del búho, es tomar riesgos, ser un visionario, ser un poco innovador. En el caso de, digamos, lo que es el delfín, pues tenemos la parte empática, como mencionaba Denise, el sentido de la pertenencia y ser un poco armonizador, ¿no? Bueno, es una relación similar con lo que tenemos hoy en día, con lo que es el enfoque del análisis, ¿no? Negociación constructiva. ¿Cómo llegar a una negociación constructiva? ¿Cómo no llegar a tener conflictos en base a las negociaciones? ¿No? ¿Qué es lo que impide lo anterior? Básicamente el ego y el narcisismo. ¿Ok? El ego de creer siempre estar por encima de todo y el narcisismo, básicamente, ¿no? El ego es totalmente diferente al tener autoestima. Algunos pensamos que el hecho de ser un poco orgullosos, un poco de mantener este tipo de actitudes entre nosotros nos lleva a decir que es parte de nuestra autoestima y eso está muy alejado de ser real 100%, ¿no? El modo controlador versus el modo aprendiz, ¿ok? Enfóquense básicamente en esto. El controlador siempre va a tener la razón, siempre va a creer que él está por encima de todo, el que está por encima inclusive de muchas cosas en general que inclusive desconoce. Y está el modo aprendiz, que es la persona que básicamente siempre está queriendo aprender algo, ¿no? Indistintamente de lo que sea, negocios, vida, personal, profesional, lo que fuese, siempre te va a ayudar a aprender algo, ¿no? ¿Cómo está tu narcisismo? ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿No? Una metapregunta, interés versus posición. Posición, quiero un aumento de sueldo. Esa es tu posición, tu punto de vista. Todos lo queremos, pero básicamente una cosa es mostrar tu posición de una manera un poco prepotente, déspota, narcisista, como quieras llamarlo. Y otra cosa es que tú demuestres interés. Mi hijo está en la universidad, en el instituto, ¿no? Entonces es como una razón de necesidad la que tienes tú de querer aumento. No lo quieres porque te da la gana, porque te llamas Denise o porque te llamas Ana, ¿no? Diagas, ¿por qué deseas un aumento de sueldo? Es una buena pregunta que siempre te van a hacer, ¿no? ¿Por qué deseas ir al gimnasio? Basémonos en la primera pregunta, ¿ok?
acá estamos un poquito gorditos. Creo que la segunda pregunta la vamos a dejar de lado. Sí. Vamos a pasar a la primera pregunta, ¿por qué sería un aumento de sueldo? ¿Cuál sería una respuesta de repente de parte? ¿Quién dice yo? Para mejorar nuestra calidad de vida, porque... Si tuviera que decir a tu jefe por qué quieres un aumento de sueldo, ¿qué le responderías? Te digo, yo soy tu jefe y te digo por qué quieres un aumento de sueldo. Cuéntame, ¿cuál es tu motivo, tu razón de ser? ¿Buscarías ponerte en interés o en posición? Más que todo para que mi hijo estudie Claro, y tenga interés. todas las herramientas necesarias y poderla costear. Ok, es interés más que posición. ¿En tu caso, Sandra? Bueno, le diría que obviamente deseo capacitarme más, que deseo llevar más cursos, obviamente también mejorar mi calidad de vida, y viajar como cualquiera, ¿no? Que desea mejorar. Ok, buscarías plantearte a sí mismo de que deseas mejorar, ok, en base a tu perspectiva personal. Ok, está bien. Entonces, básicamente hay que saber diferenciar entre interés y posición. Una cosa es yo quiero porque creo que me lo merezco y entre otras cosas más. Y otra forma es fomentar el interés en base a algo que tú creas conveniente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente deseas? Varias cosas, económicas, materiales, lo que fuese, pero hay otras cosas que también no son tan materiales que digamos, como el caso de la paz, la felicidad, la verdad, el amor, la libertad, la plenitud, son cosas que también otras personas buscan. Una negociación constructiva habla básicamente de cómo te expresas, de que si comprendes al otro no lo comprendes, si creas nuevas soluciones o no las creas, si en vez de crear soluciones creas conflictos. Consenso, ¿llegan a un acuerdo mutuo o es un ganar-perder, perder-ganar o es un ganar-ganar? ¿Okay? ¿Hay respeto mutuo en esa negociación? Si lo hay, pues estamos hablando de una negociación constructiva. Si no lo hay, estamos hablando de un problema. Valorar a la persona. ¿Qué tanto valoras a la persona básicamente con la que estás negociando? ¿Okay? ¿Cómo manejar inteligentemente un conflicto? ¿Okay? Una preparación individual que cada uno de nosotros debe hacer en base a un análisis de mi posición. ¿Cuál es mi posición? Primero tengo que entender mi posición para poder entender la de los demás. O sea, no puedo ponerme en una posición resiliente, una posición así defensiva o ofensiva, porque no estaría entendiendo mi posición. Compromiso de buscar un consenso y modo de aprendizaje. El modo aprendiz versus el modo controlador entra bastante aquí. Definir tiempo y lugar idóneos, ¿no? Donde uno pueda llevar a cabo esas negociaciones. No todos los lugares son aptos, óptimos para llevar negociaciones. ¿Ok? Entonces, esta es una preparación individual que nos sirve a cada uno de nosotros para poder básicamente hacer un manejo de un conflicto inteligente, ¿no? ¿Ok? Definir el punto de abandono mínimo. Lo que haré si es que no llego a un acuerdo. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Me voy a molestar? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a dejar de hablar con esa persona? ¿No lo voy a volver a intentar más? Necesito saber hasta dónde mi negociación, mi problema, mi conflicto es, ¿cómo se llama? Básicamente solucionable y en qué momento puedo decir hasta aquí llegué. ¿Ok? Clave, es posible aumentarlo cuando nos preparamos para buscar, por ejemplo, empleo, ¿no? Jamás aceptar algo debajo del no, ¿no? En general, no es lo que no se debe hacer en general, ¿no? Para poder llegar a entenderlo básicamente. Clarificar el proceso, ¿no? Plantear desde el inicio nuestro deseo de consenso como tal, resolver constructivamente el conflicto y aplicar el proceso de negociación, constructiva obviamente. Opciones, otro acepta, todo influye, no acepta, aún podemos aplicar los principios, pero exige más, ¿no? Entonces son cosas que deberíamos tomar en cuenta para manejar los conflictos, ¿no? Cómo negociar paso a paso, el que habla, el que escucha y el que no interrumpe en ambas partes, ¿no? La famosa escucha activa. Entonces, mi punto de vista, mi razonamiento, mis deseos, mis emociones y mi propuesta de solución, 4 puntos claves para tomar en consideración para poder negociar pasito a pasito, ¿no? Si el otro no eres tú, es la otra persona la que tiene problemas, indaga acerca de cuáles son esos problemas y bríndales la solución, ¿no? Para conocer mejor la historia y las razones, para comprender y satisfacer el legítimo deseo del otro de ser escuchado, debemos tener en cuenta estos procedimientos, estos pasos, para poder llegar a una negociación, ¿no? Pregunta, se aclara, con respeto y validando. Si tú preguntas y no aclaras, estás dejando dudas, estás dejando mucho a la suerte y no vas a poder negociar y cerrar algo que quieras cerrar. Jamás no creas que estás equivocado, como planteas algo tan absurdo. Son preguntas que rompen totalmente cualquier tipo de negociación constructiva que trates de hacer. ¿Ok? Y por último, tenemos el validar, ¿no?
lo que dijo la persona B respecto de lo que dijo la persona A, debemos validarlo, debemos verificar si es que estamos entendidos, si es que estamos claros, ¿no? Y obviamente correctamente, demostrar atención, te escuché, el interés que pusiste para esa escucha, ¿no? Si aprueba o no lo que se dijo del conversador B, el objetivo es llegar a un acuerdo de te entendí, lograste confirmar lo que la otra persona trató de decir al 100%. No supusiste, no pensaste, sencillamente confirmaste. ¿Ok? A y B intercambian roles, podrían ser personas que repetimos básicamente una conversación entre un punto y otro. Tú me escuchas, ahora yo te escucho a ti, ¿no? Básicamente es importante aclarar las reglas de la negociación para mantener un orden, para poder llegar a un consenso correcto. ¿Ok? Diálogo, intercambio de preguntas y respuestas, definir un tiempo máximo, encontrar la raíz de las diferencias, tormenta de ideas, negociar y seleccionar, resultado consensuado en general, que puedan servir para poder llegar a cabo una buena conversación y obviamente una buena negociación, ¿no? ¿Es necesario llegar a un acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Hasta aquí se ha tratado lo personal y quizás lo interpersonal con ellos. Si hay consecuencias de un no acuerdo, son personales y fin, ¿no? En general. Si no llegara a un acuerdo y dice en el proyecto, es qué hacer, una pregunta básicamente para llegar a un acuerdo, ¿no? Y por último, recordar que siempre debemos intentar llegar a un acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo, la siguiente pregunta es qué cosa hacer, ¿no? Hasta aquí les he explicado básicamente los temas de negociación, hasta cierto punto, que ustedes se llevan de esta plática que hemos tenido brevemente durante estos aproximadamente casi 15 minutos para arriba. ¿Cómo aplicarían de repente, por ejemplo, estos pasos de la negociación constructiva en su día a día? En tu caso, Sandra. Bueno, por ejemplo, en mi caso que trabajo en proyectos, el cual más o menos te lo había comentado al inicio, es buscar una solución que sea beneficiosa para ambas partes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso trabajo en proyectos, hay muchas veces que hay errores en el sistema que a veces impiden poder entregar a tiempo un trabajo, algo que tendría que aplicar. Muchas veces no es mi responsabilidad, pero han sido temas externos, pero igual impactan, ¿no? Pero muchas veces las fechas están comprometidas. En ese caso se tendría que conversar con el gerente de proyecto, con el líder del equipo para ver cuál sería la mejor solución, ¿no? En este caso, si es algo muy urgente, obviamente se podría hacer un sobreesfuerzo, que de ahí podría ser de repente, no sé, compensado con días libres, qué sé yo, no permisos, u otras cosas. Y en caso de repente tener la opción de poder dilatar un poco más el tiempo, se ve también la manera de no perjudicar a ninguna de las partes, ¿no? Porque además del trabajo, me imagino que todos tenemos vida personal, tenemos cosas que realizar, ¿no? Ahí se trata de realizar ahí un buen acuerdo. Okay. ¿En tu caso, Denise? En ese caso, en el trabajo, sino que yo trabajo con personas, entonces no todos están de acuerdo en llevar un trabajo en equipo. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver, conversar, como dice, poder dialogar y llegar a un acuerdo y que todos estén para poder realizar el proyecto. Ok, genial. Es buscar el qué hacer, ¿verdad? Entonces, breve feedback acerca de esta introducción, esta pequeña parte acerca de interactuar eficientemente. Breve retroalimentación a lo que han escuchado para terminar. Más que todo me llevo como que el mensaje de qué hacer después, ¿no? O sea, después de que de repente no se puede solucionar, de repente no estás ganando, sino sientes que no es tan beneficioso para ti, es pensar la manera de cómo buscar una segunda solución, ¿no? De repente no dejarlo ahí ni tener una mala reacción, sino que ver el plan de acción, ¿no? Okay. ¿En tu caso es? Que siempre hay una segunda opción. Ok, genial. Y que creo que con respeto y dialogando se puede llegar a un acuerdo. Ok, genial. Entonces, eso básicamente ha sido una introducción acerca de interactuar eficientemente. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que preguntarnos. Si de nuestra parte hemos dado todo, todavía nos falta algo más.
Y bueno, eso ha sido todo entonces básicamente a esta exposición. ¿Listo?